Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tiempo de predicación, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que has tenido para con nosotros, Padre, porque nos permites la vida, porque nos dotas de salud, porque provees para nuestros alimentos. Te damos las gracias, Padre, también porque provees los medios para que tu palabra siga siendo predicada, Padre. Nos ayudas a poder ofrecer la predicación a nuestros hermanos que tienen a bien escucharla, Padre, que han puesto en su corazón el deseo de aprender de tu santa palabra para ponerlo por obra. Te pido que los guíes y que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, que los motive a hacer tu voluntad, que tú seas el maestro en esta ocasión, Padre, que tú lleves esta palabra a su conciencia, Padre, que lleves esta palabra a su corazón y sobre todo que los lleves a vivir en la palabra. Te pido que nos ayudes en todas nuestras necesidades, que estés con cada familia que está en su hogar y que ha separado este tiempo para meditar en tu palabra. Que tú las bendigas, Padre, y que tu Espíritu Santo esté moviéndose en sus hogares. Padre, tú proveas de trabajo para mis hermanos, para que así ellos sean bendecidos materialmente, Padre, y que ellos también puedan compartir para que este ministerio se siga llevando a cabo. Padre, te pido que los protejas y los guardes en todo momento en que ellos tienen que salir y enfrentarse, Padre, a esta situación que estamos viviendo, Padre. Tú los protejas y tu mano poderosa esté con ellos en todo momento. Padre, te pido por mis demás hermanos en diferentes partes del mundo que están enfrentando la difícil lucha contra esta enfermedad, Padre. Tú los fortalezcas y traigas salud a sus cuerpos, Padre. Te pido por mis hermanos pastores que están haciendo su labor en diferentes partes del mundo. Padre, tú des consuelo a su corazón, fortaleza para que te mantengan haciendo su labor, Padre. Pero que tú proveas, Padre, para sus necesidades y ellos puedan estar entregados por completo a la predicación y a la meditación en tu palabra. Padre, que tú les des las habilidades necesarias para poder transmitir tu mensaje por estos medios y que proveas los recursos para que así la palabra siga siendo predicada y podamos saturar todo medio, Padre, de comunicación con tu palabra. Que tu palabra sea conocida y toque los corazones de aquellos que escuchan tu mensaje a través de tus siervos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Éfeso y como comentaba los siguientes domingos nos concentraremos al estudio de estas cartas a estas 7 iglesias. El día de hoy hablaremos acerca de la iglesia de Éfeso y de su invitación. Y es el título del tema del día de hoy, conservemos nuestro primer amor. Y es básicamente nuestra proposición. Todas las iglesias deben mantener el fuego, ese amor con el cual iniciaron, esa pasión por Cristo, por su iglesia, por su mensaje y ese amor por las almas. Y yo quiero que usted reflexione, quiero invitarle a reflexionar si el amor que tiene por Cristo o el amor que tuvo aquella ocasión que le conoció como Salvador sigue ardiendo en su corazón. Quiero invitarle a reflexionar si realmente lo que hace en la iglesia, lo que hace en el marco de la iglesia, lo está haciendo por amor a Cristo o si ha perdido ese amor. Aquí que le presento este mensaje que puede ser un poco duro, pero que nos invita a cada uno de nosotros a meditar en nuestros actos, cómo nos conducimos, qué es lo que nos mueve en la iglesia el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro tema y vemos que en estas epístolas básicamente tiene la misma composición. Inicia con una presentación y en cada presentación del que escribe se nombra con un título diferente. En nuestra carta que analizaremos el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo se presenta de la siguiente manera: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Inicia nuestra carta dando una orden a Juan el apóstol, diciendo: escribe. Es importante que el apóstol ponga su diligencia, ponga su interés, que sea presto para poder transmitir este mensaje que el Señor Jesucristo tiene a sus iglesias. Ahora, estas iglesias son iglesias reales. Esas cartas se presentan a iglesias que existieron en su momento y que esta carta se aplica actualmente a todas las iglesias. Esta carta nos invita a reflexionar en nuestro amor y veremos las siguientes cartas que tienen una invitación también especial. Es así que aquí podemos ver una carta literal a una iglesia que existió. Esta iglesia, para cuando se escribe esta carta, lleva 40 años funcionando como iglesia. Se ha mantenido firme ya por un lapso de 40 años. Y es en medio de diferentes luchas que esta iglesia ha mostrado su tenacidad, su esfuerzo, como vamos a ver más adelante. Así que Cristo le dice a Juan: escribe a la iglesia, pon presteza para este encargo. Y luego se presenta el que tiene las 7 estrellas. ¿Cómo va a presentar este mensaje a la iglesia? Diciendo que escribe por orden del que tiene las 7 estrellas en su diestra. Si nosotros queremos saber cuáles son o qué significado tiene estas 7 estrellas, basta con ir en el capítulo anterior, en el último versículo, que dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que lo que está mencionando aquí en esta carta es el que tiene las 7 estrellas, refiriéndose a los ángeles. Y cuando habla de ángeles en esta porción de las Escrituras, recuerde que ángeles es de una palabra griega, ángelos, que significa mensajeros. Y hace referencia aquí a los pastores, a los mensajeros de las iglesias, aquellos que están en las manos del Señor. El apóstol Pablo muchas veces se presentó diciendo que es ministro del Señor Jesucristo. Cada siervo, cada pastor puesto en una iglesia es puesto primeramente por Jesús. Jesús es el que llamó a cada pastor y lo dio como un regalo a la iglesia. Cada pastor está puesto por Dios para que transmita su mensaje. Y es ese pastor el que está encargado, el que tiene el deber, la obligación de estar en constante plática con Dios, en constante comunión con Él, buscando, indagando, intentando entender su palabra, buscar aplicar esa palabra en su vida y llevarla al pueblo para que el pueblo escuche el mensaje de Dios. Muchas veces Dios tiene que trabajar con el pastor para que la iglesia luego reciba el mensaje que tiene de parte de Dios. Así que es ese pastor el cual está sostenido por Dios. Muchas veces el apóstol Pablo y los demás apóstoles tuvieron que sufrir persecución. Muchas veces fueron despreciados aún por su propia familia. Muchas veces fueron traicionados por sus propios amigos. Sufrieron muchos accidentes, estuvieron bajo diversas pruebas. Sin embargo, se mantuvieron fieles, no por sus fuerzas, y eso es algo que nos tiene que hacer entender estas escrituras. Si cada pastor ha estado ahí, a pesar de que ha tenido el deseo en ocasiones de dejar la obra y regresar a su trabajo anterior, se sostiene porque Dios le fortalece. Cada pastor tiene que estar en dependencia con Dios. Cada pastor tiene que sujetarse fuertemente de las manos de Dios, y Dios lo tiene en sus manos para que él pueda encontrar fortaleza, para que él pueda encontrar protección. Pero también
nos habla de la autoridad que ejerce Jesús sobre sus siervos. Jesús es el que dirige a esos ministros. Y ese ministro tiene que sujetarse a la voluntad del Cristo y estar sujeto y obedecerle y serle fiel. Es a Él que le debemos nuestra fidelidad. Es a Él al que le debemos nuestra obediencia. Y hay de nosotros si no obedecemos y llevamos ese mensaje. Porque ese mensaje o la palabra de Dios que tiene que ser predicada es un fuego que está en nuestro interior y tiene que ser llevado. Porque es el deseo de Dios. Porque Dios llamó a los suyos para ese propósito. Ese es el trabajo del pastor. Llevar la palabra de Dios. Alimentar a la congregación. Guiarles a través del buen mensaje, de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Es así que el pastor está en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Pero también dicen, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí nos está hablando acerca de esa relación estrecha que tiene Cristo con su iglesia. Esta relación constante en la que se mueve en medio de ellos y le capacita para que la iglesia pueda llevar a cabo su labor. Si nosotros leemos en Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, podemos leer la siguiente promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí hay una promesa hermosa para cada uno de nosotros como iglesia. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de parte de nuestro Señor, de parte de Cristo. Él está con su iglesia. Él se mueve en medio de la iglesia. Es el que capacita a la iglesia. Cuando la iglesia se pone bajo su autoridad. Porque muchas veces podría no quererse sujetar a Cristo. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que son obedientes al Señor. Aquellos que han sido fieles, que han creído en el Cristo, se han arrepentido de sus pecados y han decidido bautizarse. Aquellos que pertenecen a la iglesia. Ellos tienen la ventaja, tienen la bendición de tener a Cristo que se mueve y va con ellos para que puedan hacer su trabajo. La iglesia tiene una encomienda, si nosotros leemos bien Mateo 28, tiene una encomienda de llevar el mensaje de salvación. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para que lleve el mensaje de salvación, aquel mensaje que salva las almas. La iglesia se reúne, pero su propósito de existir no es reunirse solamente. La iglesia se reúne para aprender de la palabra de Dios, para ser alimentados con la palabra de Dios, para ser motivados con la palabra de Dios. La iglesia se reúne para tener comunión entre ellos como parte de una familia. La iglesia se reúne cada domingo para fortalecerse y llevar su trabajo, hacer su trabajo en el transcurso de la semana. Pero el propósito de la existencia, el motivo por el cual la iglesia existe, básicamente son 2. Darle honra, alabar el nombre de Dios. Pero esa forma de honrar y alabar a Dios nos lleva a su segundo propósito de existencia: llevar el mensaje de salvación. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y el Señor Jesucristo promete estar con ellos para que puedan hacer su labor. Se mueve entre la iglesia también como un supervisor. Supervisa sus obras. Por eso es que conoce a cada iglesia de forma íntima. Conoce de forma muy cercana a la iglesia. La iglesia no pudiese mentir al Cristo, porque el Cristo los conoce, porque se mueve en medio de la iglesia. Tiene cercanía. También esto nos lleva a reflexionar a que el Cristo está atento a las necesidades de la iglesia.
Él escucha la voz de su iglesia porque está en medio de ellos. En ningún momento los ha abandonado. En ningún momento la iglesia ha quedado sola. El Señor Jesucristo está en medio de la iglesia. Así que esa es su presentación. Les recuerda la autoridad que tiene y les recuerda la comunión que tiene con la iglesia. Luego podemos seguir leyendo y entramos a la segunda sección que nos habla acerca del reconocimiento. En todas las iglesias, el Señor Jesucristo reconoce aquellas cosas buenas que ha hecho. Y aquí los vemos expresados en los versos 2 al 3 y en el verso 6. Vamos a darle lectura. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 6. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esas son las virtudes, las cosas buenas que tiene esta iglesia en particular. Esta iglesia ha sido bien enseñada, ha tenido muy buenos maestros entre ellas. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo con aquellos hermanos de Éfeso y estuvo enseñando y estuvo ministrando a la iglesia de Éfeso. Y luego Pablo dejó a Priscila y a Aquiles en esta iglesia. Más tarde llegó Timoteo. También Marcos estuvo sirviendo en esta iglesia. Y según nos cuenta la tradición, también Juan estuvo ahí y estuvo ministrando en ese lugar, y fue en este lugar donde Juan fue tomado y fue puesto en Patmos. Pero Juan tuvo mucha cercanía, estuvo ministrando mucho tiempo a esta iglesia. El apóstol Pablo estuvo ministrando mucho tiempo también en esta iglesia. Timoteo estuvo al pendiente de ellos y también los instruyó. Marcos también estuvo con ellos. Y todos estos obreros, todos estos siervos estuvieron al pendiente del desarrollo de la iglesia. Y las iglesias, al cabo del tiempo, van pasando por sus filas diferentes maestros. Tal vez maestros de escuela dominical, o tal vez han experimentado el paso de diferentes pastores al cabo del tiempo. Y cada pastor trae un mensaje que Dios ha puesto en su corazón, y es su trabajo llevar ese mensaje, enseñar a la iglesia. Y esta iglesia había aprendido de buenos maestros, a tal punto que podía reconocer entre la buena enseñanza y la mala enseñanza. Esa iglesia necesariamente tuvo que haber conocido bien su doctrina, porque reconocía a los falsos maestros. Dice el texto que hemos leído que esta iglesia ha aprobado a los que dicen ser apóstoles y los ha hallado falsos. No se dejaban engañar fácilmente. También reprobaba, aborrecía, dice, causaba repulsión, asco. Aborrecía las obras de los nicolaítas. Aquellos nicolaítas eran parte del movimiento gnóstico de ese tiempo y enseñaban en contra de Cristo. No aceptaban que Cristo sea Dios, y los nicolaítas tendían a tomar el dominio del pueblo. Se dice que este grupo surgió de aquel primer diácono llamado Nicolás. Eso es lo que se cree. Pero lo que podemos ver a simple vista es que las doctrinas y las obras que estos hombres realizaban eran desagradables a Dios. Y esta iglesia conocía también lo que a Dios le agradaba, que descalificaba a este movimiento, a este grupo que estaba entre ellos o que se había mezclado entre ellos. Eran fieles al mensaje de Dios. Habían tomado su mensaje y lo habían creído. Habían al inicio de sus obras, recuerden que he dicho que ya lleva
40 años aproximadamente esta iglesia para este momento en que recibe la carta. Al inicio de sus obras, ellos habían reconocido muy bien esta doctrina y se habían mantenido fieles a pesar de las pruebas. Dice el verso 2, tu arduo trabajo. Se habían encargado de promover, de propagar esta doctrina. Eran fieles al Señor. Este es el mandato que el Señor nos ha dado a cada iglesia, llevar su mensaje de salvación. Así que cuando habla de arduo trabajo, necesariamente está hablando de llevar el mensaje. Hay muchas cosas buenas que hace la iglesia. En ocasiones, las iglesias hacen reuniones para tener convivio, para poder tener comunión con otras iglesias, compañerismo, y eso es bueno, es un buen trabajo. Pero tenemos un trabajo principal, esa es nuestra prioridad, llevar el evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia que no evangeliza es una iglesia que está faltando a su Señor. Es una iglesia que no está siendo fiel al mandato de su Señor. Es una iglesia desobediente. Así que esta iglesia era ardua, trabajaba arduamente, era esforzada en llevar el mensaje de salvación. Dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Habían experimentado diversas pruebas. Está en una zona, Éfeso, de prácticas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, está ahí la diosa Diana, la cual tenía un templo muy grande que se había construido en base a la prostitución sagrada. Prácticas inmorales de esa índole es la que desarrollaba la iglesia. Y es que está presentando un mensaje que se opone a esa moralidad. En la actualidad nosotros también tenemos el mensaje que no es bien aceptada a la moral de este siglo. Algunas personas se sienten ofendidas con el mensaje de la cruz. Y a pesar de esta oposición, la iglesia debe ser paciente, debe ser tenaz, debe ser esforzada, debe presentar constancia en llevar el mensaje de salvación, que es el mensaje que urge que el mundo conozca. Esta iglesia no soportaba a aquellos hombres malos. Esta iglesia era una iglesia que buscaba la comunión con aquellos que se esforzaban por hacer la voluntad de Dios y desechaba a aquellos que entraban con intenciones perversas, porque ellos habían aprendido a valorar a aquellos que se esforzaban por cumplir la voluntad de su Dios. Así que esta es una iglesia muy esforzada, conocida por Cristo, porque es esforzada, porque es paciente, porque desarrolla su trabajo, porque conoce su doctrina. Sin embargo, a pesar de tener tan bellas características, habían fallado en un punto muy, muy importante, y es en lo que nosotros también debemos poner atención. Así que en la tercera parte de esta carta tiene una observación a la iglesia, lo que algunos han llamado un reclamo a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado ese primer amor. ¿Cuál será ese primer amor? Para empezar, el hecho de haber dejado de amar es algo muy importante. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, dijo que el mandamiento más importante es que nosotros honremos a Dios, es que nosotros sirvamos a Dios, que nosotros le demos a Dios el lugar que se merece. Y el segundo mandamiento, también importante, es que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y es el amor, el distintivo de la iglesia verdadera. Porque iglesias hay muchas. Pero los verdaderos discípulos de Cristo, según lo que dice la Biblia, se distinguen
por el amor. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, el mundo reconocerá que somos discípulos de Cristo. Así que el amor es importante, pero su primer amor, haciendo referencia precisamente al amor que lo une a Dios, al amor que nos distingue, al amor que nos da la victoria. Y ese es el amor a Cristo. Esta iglesia había pasado de una labor genuina, de estar observando su doctrina por amor a Cristo, de estar sirviendo por amor a Cristo, de estar llevando el mensaje por amor a su Señor. Había pasado a una simple práctica religiosa. Y es que basta con recordar cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, cuando por primera vez escuchamos aquel mensaje y depositamos nuestra fe en Él. Se activó en nosotros un amor. Se derramó, dice las Escrituras en Romanos, que se derramó el amor de Dios en nosotros. Y ese amor nos capacitó para que nosotros buscáramos a Dios con una intención genuina, pero también nos capacitó para tener compasión por aquellas almas que necesitan del mensaje de salvación. Así que ese amor que se fue derramado en nosotros nos motivó a que nos reunamos en la iglesia y que busquemos escuchar ese mensaje de salvación, que busquemos escuchar las instrucciones celestiales, el mensaje, la verdad, aquel mensaje que Dios ha depositado en su santa palabra. Ese amor que puso Dios en nuestro corazón nos llevó a renunciar a las prácticas mundanas, nos llevó a buscar una vida de santificación, una vida la cual nos motiva a apartarnos del mundo, una vida de consagración a Dios. Ese amor nos llevó también a predicar su palabra, a compartir con otros su mensaje. Yo me acuerdo cuando mi esposa aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, vi al menos 2 elementos que a mí me dieron seguridad de su decisión. El primer elemento es que cuando ella aceptó a Cristo en su corazón, inmediatamente decidió obedecerle y entonces se bautizó. El segundo elemento que le vi en su conversión es que también decidió obedecerle predicando su palabra. Y ella es fuerte en el evangelismo. Y desde aquel momento en que aceptó a Cristo en su corazón, busca la forma y los medios para poder compartir ese mensaje de salvación. Yo pude ver ese primer amor en ella. Y cada uno de nosotros hemos experimentado ese primer amor. Pero ¿qué pasa si este amor queda en el olvido? Bueno, nosotros podemos seguirnos congregando y podemos seguir sirviendo al Señor y podemos mostrar excelencia en nuestro conocimiento bíblico, pero si ese amor no está activo, si ese amor se va apagando, entonces somos como un metal que hace ruido solamente. Un metal que no tiene armonía, que solamente hace ruido. A diferencia de aquel instrumento de cuerdas metálicas, el cual transmite un sonido exquisito al oído. Ese sonido exquisito lo da el amor de Cristo que está puesto en nosotros, que ha sido derramado en nosotros. Dice las Escrituras que es el amor el que cubre multitud de pecados. Dice las Escrituras que es el amor el que nos lleva también a obrar en la iglesia a través de los dones espirituales. Es el amor lo que va a permanecer al final de todo. Es el amor por el cual Cristo se ofreció a favor nuestro. Es el amor por el cual Dios es paciente con nosotros y espera que nos arrepintamos. El amor es algo importante que debe imperar en la vida del creyente porque su Dios es amor. Y nosotros, ha sido restablecido en nosotros la imagen de Dios. Así que el amor debe ser algo que nos distingue, algo que se ve en nuestro diario vivir. Ellos han olvidado su primer amor, se han enfriado, están en una
frialdad espiritual. Tal vez los ven muy activos en las iglesias, pero por dentro se han olvidado de Dios. Puede ser que usted vea a una persona con mucho conocimiento bíblico, pero puede ser que su amor se ha extinguido. Cuando ese amor se extingue, se pierde todo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: tengo esto contra ti. Esto no me parece de ti. Hay algo que tienes que corregir. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida, ver si esa llama no se está extinguiendo. Tenemos que analizar nuestra vida en busca de ver si esa llama todavía sigue encendida. Porque la iglesia corre gran peligro cuando esa llama se extingue. Vamos a seguir analizando el texto para poder entender esto. Hay una invitación. A todas las iglesias les hace una invitación. En este caso está en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vamos a quedarnos hasta aquí. En primer lugar, recuerda. Le invita a observar cuál era su posición anterior. Recuerda cómo era ese amor. Recuerda cómo eras al principio. Recuerda tu pasión. Recuerda ese fuego que estaba en tu interior. Haz memoria. Usa tus facultades mentales. Rebobina tu historia. Y acuérdate cómo me servías. Acuérdate cómo me amabas. Acuérdate cómo me buscabas para tener compañerismo. Aquellas horas que dedicabas a la oración y a la lectura. Acuérdate cuando me amabas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, la posición que tenías anteriormente y dónde te encuentras ahora. No solamente cómo eras, sino date cuenta de cómo estás ahora. De esa vida miserable que tienes porque has abandonado ese amor. Ahora, no quiere decir esto que ha perdido su salvación. Hablando de un individuo que ha aceptado a Cristo de forma particular, no puedes perder tu salvación, como ya hemos visto, pero sí puedes perder ese gozo de ser salvo. Esa pasión por Cristo, ese deseo genuino de buscarle, se va enfriando, se va apagando en nuestro interior. Entonces, la posición en la que estemos, si ese amor se ha enfriado, es una posición miserable. Por eso el cristiano se desanima. Por eso el cristiano fluctúa, no puede estar firme. Por eso el cristiano es arrastrado por el viento de doctrinas extrañas, porque ha perdido ese amor que tenía por la palabra de Dios. Se va debilitado y ya no puede hacer obras genuinas, porque ese amor ya no le motiva. Simplemente actúa por inercia. Es como aquellos muertos vivientes que andan solamente, pero ya no hay esa alma dentro de ellos. Actúan por inercia, solamente por inercia. Luego de que has recapacitado, que has recordado, que has usado tus facultades mentales para darte cuenta cómo estabas y cómo estás ahora, ahora lo que te lleva es a arrepentirte. El arrepentimiento es algo importante. Dios es bueno y Dios es fiel y está dispuesto a perdonarnos en cualquier momento. Y nosotros podemos acercarnos con toda confianza al trono de su gracia y venir con una actitud de arrepentimiento y confesar nuestros pecados y decir: Señor, discúlpame, pero te he fallado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y este amor, esta falta de amor es un pecado muy grave. Un pecado que nos imposibilita estar sirviendo de forma genuina, que nos imposibilita a tener una relación estrecha con nuestros hermanos. La falta de amor nos lleva a perder la comunión con aquellos hijos de Dios. Es así que necesitamos arrepentirnos si estamos en tal condición y volver a empezar a hacer aquellas obras, aquellas primeras obras cuando nos acabamos de arrepentir. Necesitamos retomar lo que hemos dejado, en otras palabras.
Como iglesia tenemos que meditar, pero también como individuos. ¿Cómo está nuestra vida espiritual, hermanos? No busquemos la fortaleza espiritual en las formas. No creamos que por hacer somos más espirituales. El crecimiento espiritual o la fortaleza espiritual se logra solamente por medio de la comunión estrecha con Dios. En esa relación, ¿se acuerdan a Moisés cuando hablaba con Dios? ¿Qué pasaba cuando pasaba largo tiempo con Dios? Su rostro resplandecía y todo el mundo lo veía y temblaba porque reconocía que él había estado con Dios. Lo podían ver. Hermanos, también la gente puede ver si usted pasa tiempo con Dios. Lo puede reconocer. Puede ver ese brillo que va a emitir por estar en compañía con Dios. Pero si usted ha perdido esa pasión, ese interés por buscarle, si usted se sienta a leer su Biblia y siente que es cansado, ha cerrado sus oídos y viene a su mente muchas ideas contrarias a las que dice la palabra de Dios. Si usted se resiste a hacer la voluntad de Dios y es como aquel niño que hace su berrinche, patalea y no quiere obedecer a su padre, si usted está en esa condición es porque su amor se ha enfriado. Esa llama está perdiendo su brillo y su calor y necesita recapacitar y necesita empezar de nuevo. No piense llegar a la iglesia y exigir que se le restituya aquellos puestos de privilegio que tenía. No, usted necesita empezar a hacer las primeras obras, empezar nuevamente por su propio bien. Necesita desempolvarse, necesita fortalecerse, necesita ganarse también el respeto de sus hermanos. Necesita activar esa llama que le permite estar activo de forma genuina y de tener un compañerismo genuino con sus hermanos. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, viene la advertencia que Dios da a todas las iglesias. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y ese es el peligro que corre cualquier iglesia o cualquier grupo que se llama iglesia. Acuérdate que la palabra iglesia, eclesia, es llamados fuera. Dios nos tomó de aquel punto de perdición en el que estábamos, desprovisto de la gracia y promesas, y nos llamó afuera de esa condición, fuera del mundo, y nos congregó, nos reunió con otros iguales a nosotros, con nuestros hermanos, con otros que han nacido de Dios. Por eso somos hijos, porque nacimos de Él. Tuvimos un nuevo nacimiento y nos puso juntos. Pero no nos puso juntos solamente, sino como hemos visto, está con nosotros. Pero está con nosotros no solamente por estar, sino porque también nos comisionó a hacer un trabajo. Así que la iglesia tiene que estar cumpliendo su propósito de existencia. Y ese propósito se lleva a cabo cuando nosotros tenemos encendida la llama del amor a Cristo. Pero si no, se extingue. ¿Qué pasa con ese candelero? Acuérdese que el candelero se ponía para iluminar un área y tenía algunas velas ahí que iluminaban. Ese candelero tan bonito, tan valioso porque es de oro, tan puro, emitiendo luz. Pero si esa llama se apaga, ¿qué sentido tiene que esté en ese lugar? Cuando la iglesia deja de predicar el evangelio, cuando la iglesia pierde el amor por las almas, cuando la iglesia pierde el amor por Cristo, la iglesia corre el riesgo de desaparecer. Y desaparecen porque Cristo mismo lo quita de su lugar.
Hermanos, tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Por eso hay una invitación general al final, como en todas las cartas. Verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque este mensaje, si bien fue dado a una iglesia en particular, es aplicado a toda iglesia en general. Nosotros tenemos la obligación, si somos hijos de Dios, de poner atención a sus palabras, de entender ese mensaje, no solamente de escuchar como un sonido sin sentido, sino entender el sentido de las palabras y no solamente entenderlo, sino vivir por esto, vivir por este mensaje. Así que el que tiene oídos, oiga al Espíritu, no me oiga a mí, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciéndole. Escuche lo que el Espíritu de Dios le ha llevado a reflexionar. Escúchele, porque a veces nosotros cerramos nuestros oídos a escuchar a ese Espíritu y no queremos reconocer que nuestro amor se está extinguiendo. Volteamos a ver nuestras obras y nos damos cuenta que hemos dejado ese amor, porque ya no buscamos la consagración, porque ya no buscamos la santificación, porque no buscamos llevar el mensaje. Es más, nos apena llevar ese mensaje. Buscamos camuflajearnos, ser como el mundo. Escuché alguna vez a un cristiano decir, un cristiano que es artista: la iglesia es como el mundo, también nos divertimos, bailamos y cantamos. Porque muchos han llevado a la iglesia a ese punto, a ser tan iguales al mundo, a camuflajearse con él, a ya no ser diferentes, a no buscarse apartarse para la gloria de Dios. Muchos han perdido ese amor y no comparten ese mensaje tan importante, ese mensaje urgente. Y dice la Biblia que debemos poner atención, de no desperdiciar el tiempo, y mucho más cuando los días son malos. Y hermanos, créanme que estos días son malos. ¿Se ha dado cuenta de todo lo que hemos estado viviendo últimamente? Hace unos días hubo un temblor tremendo. Aquí en la ciudad de Campeche no se siente temblores, sin embargo, en algunos lugares se sintió ese temblor. Luego estamos siendo asolados por una pandemia que algunos dicen no existe. Es cuestión del gobierno, pero cuando volteamos a ver y vemos cómo están falleciendo aquellos seres que amamos, aquellos conocidos, y estamos viendo que esa enfermedad es tan real. Luego, no solamente eso, ha habido muchos cambios climáticos y vemos que los días son malos, pero vamos a hacer a un lado esas cuestiones climáticas y estas cuestiones de salud. Los días son malos por aquellas cosas que se han aceptado como buenas y que la Biblia dice que son malas. Y usted sabe a lo que me refiero si ha puesto atención a los cambios que han habido últimamente. Cambios de moral. Cambios que han sucedido en la actualidad, donde a lo que Dios llama malo, el hombre le llama bueno. La falta de amor que puede llevar a despojarse de esa vida que está en el vientre de una madre y tirarlo en la basura como cualquier objeto. Esa falta de amor natural que la madre tiene por un hijo. Estamos en días malos, hermanos, y debemos poner interés en avivar esa llama, ese primer amor. Debemos transmitir amor a los demás, pero si la gente no ve ese amor en nosotros, ¿cómo podemos hablar del amor de Cristo cuando nosotros mismos nos atacamos entre nosotros? Cuando nosotros no nos soportamos unos a los otros, cuando nosotros somos piedras de tropiezo dentro de la iglesia, cuando no queremos impulsar el ministerio de predicación, cuando no le damos la importancia de vida a la predicación. Y hermano, la predicación es tan importante que la Biblia dice que el hombre se salva por la locura de la predicación. ¿Cómo creerán si no llevamos el mensaje? Necesitamos reconocer que muchas veces nos hemos enfriado y ese amor
se va extinguiendo dentro de nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, podemos encontrar una promesa. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Ahora, este árbol tiene una ubicación muy clara que dice este versículo. Está en el cielo, en pocas palabras. Y podemos ver nosotros en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2, en medio de la calle de la ciudad, hablando del cielo, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quiénes pueden consumir de ese árbol? ¿Quiénes disfrutan de esa bendición? Bueno, los salvos son los únicos que pueden disfrutar de esa bendición. Y cuando nosotros llevamos el mensaje, cuando nosotros somos fieles en predicar el mensaje de salvación, otras personas tienen la oportunidad de ser vencedores y formar parte de la familia de Dios. Otras personas pueden vencer a la muerte a través del Señor Jesucristo y gozar de vida eterna. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 5 verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esa fe viene por el oír la predicación, por el oír el mensaje de salvación. El mensaje que muchas veces nosotros nos callamos. El que venciere disfrutará de esta promesa. Nadie más. Es así que si usted es salvo, disfrutará de esa promesa. Y todos aquellos que se han salvado gracias a que usted lleva el mensaje, entonces serán victoriosos. Porque esa victoria, esa fe que hemos depositado en Cristo nos lleva a vencer al mundo. Nadie puede obedecer a Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Nadie puede entender el mensaje de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Así que, hermanos, nosotros podemos llevar grandes bendiciones a las naciones si somos fieles a Dios. Pero para ser fieles a Dios, necesitamos avivar ese fuego, ese amor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Padre, por la encomienda que has puesto a tu iglesia sobre sus hombros y la capacidad que le has dado de poderla cumplir. Gracias porque tu Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para llevar ese mensaje. Padre, te pido que nos des las posibilidades, los medios, que nos des la sabiduría de aprovechar aquellos medios electrónicos, redes sociales y todo lo que está a nuestra disposición para poder llevar el mensaje de salvación. Que lo que estamos viviendo en la actualidad no sea para nosotros un inconveniente para predicar el Evangelio, sino que al contrario, aprovechemos esta oportunidad para llevar el mensaje de salvación. Ese es el mensaje principal, el cual nosotros debemos transmitir. Así que danos la sabiduría, aviva ese fuego en nosotros y danos aquella capacidad y oportunidad para llevar tu santo mensaje. Te pido por cada uno de mis hermanos, miembros de nuestra iglesia, tú estés con ellos y los ayudes a ser fieles aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de este confinamiento. Padre, que aprovechemos el tiempo que tengamos de vida para llevar tu mensaje, que impulsemos el ministerio de la predicación, Padre, para que podamos seguir llevando tu santo mensaje. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos consiervos, por cada uno de nuestros pastores, Padre, que están en diferentes partes del mundo. Padre, fortalécelos. A veces nos desanimamos por las circunstancias que podemos estar pasando. A veces nos debilitamos físicamente,
a veces espiritualmente. Padre, fortalécenos y provéenos para que podamos seguir siendo fieles y no nos desviemos a otras labores, sino que estemos dedicados por completo a la predicación. Padre, que le demos el interés debido a tu palabra y que nos esforcemos a estudiarla para que podamos comprenderla, que nos esforcemos a vivirla para que tu pueblo pueda ver tu palabra en nuestras vidas. Te pido por cada uno de ellos, Padre, protégelos y llévalos a hacer tu trabajo. Padre, que te honremos y estemos ocupados en los negocios, en tus negocios. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos en diferentes lados del mundo, Padre, que ellos comprendan la importancia de llevar tu mensaje. Aviva el fuego, el amor por tu palabra, el amor por Cristo, el amor por ti. Padre, y que cada congregación se esfuerce en impulsar la obra que les ha sido encomendada. Que se esfuerce en sostener los brazos de sus pastores, para que sus pastores sigan bendiciendo al pueblo, sigan llevando tu mensaje, sigan llevando salvación a las naciones a través de tu palabra. Que podamos ser fieles, tanto iglesia como pastores. Ayúdanos a atravesar este momento difícil que está viviendo la humanidad y que podamos honrarte a través de la obediencia a nuestras autoridades y a través de la obediencia a ti. Que seamos sabios al tomar decisiones y fieles al llevar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en las próximas predicaciones.